Entonces vamos a iniciar a grabar para luego compartir estos videos. En el panel de hoy, del ODS 7, Energía Asequible y No Contaminante, nos estará acompañando Yesid Alfonso Muñoz Maldonado. Yesid obtuvo su título de ingeniero electrónico en el año 2000 y posteriormente obtuvo sus títulos de especialista en energías renovables en Valencia, España. Entonces, Yesid, creo que es mucho lo que tengo por decir, pero es corto el tiempo y quisiera de pronto aprovecharlo para que tú puedas presentarnos sobre este ODS y de pronto hablar más de ti y abrir vamos este a concentrarnos en el ODS y lo que estamos haciendo dentro de este ODS. Entonces, quería saber si se está viendo mi pantalla bien, si estoy compartiendo sí. mi presentación, pues, la presentación como tal. Entonces, vamos a hablar del ODS 7. De pronto mencionar un poco que el desarrollo de este ODS, que es energía asequible y no contaminante, consiste vamos a poner la cámara al lado, en garantizar el acceso a una energía que sea asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El desarrollo de este ODS, pues revisando un poco el tema, impacta sobre varios ODS, ¿sí? Impacta sobre crecimiento económico, impacta sobre cambio climático. Bueno, si hiciéramos una revisión, tiene bastante impacto sobre los demás ODS. Es algo que encontré revisando proyectos de este ODS. Entonces, básicamente, esta es la agenda que vamos a llevar. El contexto global, contexto Colombia y las iniciativas que estamos llevando a cabo, y en el panel una discusión de oportunidades. Para poder entender ese ODS 7, yo lo veo como una respuesta a algo que el WEC, el World Energy Council, denominó como el trilema energético. ¿Qué es el trilema energético? Bueno, antes se veía así, desde 2019, en 2020 le cambiaron un poco la presentación y básicamente es el triángulo de la sostenibilidad. Nos habla de seguridad energética, nos habla de impacto ambiental y nos habla de equidad energética. Es la forma como el World Energy Council mide la sostenibilidad del suministro energético o de las soluciones energéticas en los países. Evalúan qué tan sostenibles son. Entonces, básicamente, si queremos entender el ODS 7, entendiendo el trilema energético, yo creo que es la forma más fácil de entender. Y básicamente nos dice que evalúa la seguridad energética. ¿Qué es seguridad energética? Poder suplir las necesidades energéticas que tienen todos los usuarios de un país. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz diversificada, tenemos más probabilidades de cumplir con la seguridad energética. Si tenemos fuentes inagotables, por ejemplo, fuentes renovables, tenemos más probabilidades de tener una seguridad energética futura. Si reaccionamos sobre el consumo energético, estaríamos respondiendo sobre la seguridad energética. Si nos damos cuenta, si vamos arriba, estamos utilizando el término segura en ODS 7, una energía segura y sostenible, ¿no? Y moderna. Entonces, el tema de algo que se evalúa también es las redes eléctricas, que realmente lo que es suministro energético rural está actualizado, las tecnologías, el transporte, si ya comienza a utilizarse últimas tecnologías. Y esa es la parte de seguridad energética. Está la parte de medioambiental o de sostenibilidad medioambiental, que es evaluar básicamente cómo impacta en cambio climático las soluciones energéticas en un país. Recordemos que las soluciones energéticas son la red eléctrica, pero también es el tema de transporte, por ejemplo, todas las necesidades que puedan haber para cocción, en fin, todas las necesidades de energía para no desplegarnos más. Y la idea es pues que esas soluciones den una respuesta con bajo impacto en el calentamiento global, en emisión más que todo de CO2, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hidroeléctrica, puede que la hidroeléctrica en el momento de generar energía tenga una baja emisión, pero tiene un impacto muy alto en deforestación, por ejemplo. Entonces, eso puede afectar un poco esa parte medioambiental. Y finalmente está el aspecto de equidad energética. ¿Qué es equidad energética? Esa parte de asequible, ¿no? Un acceso a la energía, o sea, que la energía sea asequible y que sea para todos. Esa parte de equidad energética. Entonces, la cobertura, por ejemplo, en el país, ¿qué tanto
qué tanta cobertura hay. Colombia tiene 97% de cobertura, pero esa parte, ese 3% que está en zonas rurales, pues vamos a ver que de todas maneras necesita una respuesta bien especial. Esa es la parte entonces de equidad energética, acceso a energía, la energía sea asequible. Uno de los factores, por ejemplo, que evalúan en equidad energética es el costo de energía. Si es una energía cara, puede que se tenga cobertura, pero si es una energía muy cara, si conectarme a la red eléctrica me sale muy caro, entonces eso impacta negativamente sobre la actividad energética. Otro aspecto, por ejemplo, la electrificación rural. No es posible que nosotros vayamos al campo y allá tengamos cortes de energía seguidos. La idea es que haya una equidad. Si estamos en un estrato 6, sea la misma calidad de energía para un estrato 1. Pero entonces muchas veces en los estratos 6 no hay cortes, pero los estratos 1 sí se ven cortes, cosas que hay que trabajar, ¿no? Entonces eso es un poco ya pasando al punto siguiente, que es el contexto nacional. Uno de los puntos que se deben trabajar en nuestro contexto es, si miramos la canasta energética, es el tema de ampliar esa canasta energética, entrar con nuevas fuentes de energía. Pienso que la hidroeléctrica tiene cerca del 70% de nuestra canasta energética, las termoeléctricas están en el orden del 20% y otras fuentes de energía apenas no alcanzan al 10%, o sea, fuentes como la energía renovable, otras alternativas de energía no alcanzan ni siquiera el 10%. Entonces hay que trabajar bastante en diversificar esa canasta. Y luego el tema también de las zonas no interconectadas, es decir, aquellas zonas donde no llega el sistema interconectado nacional y zonas rurales. En las zonas rurales, el 48% de esas zonas rurales cocinan con leña aún. Nosotros vamos al campo y hay un porcentaje muy interesante donde todavía se cocina con leña. Entonces, pues, para no ir en detalle, sabemos el efecto que puede tener en salud y en medio ambiente. Temas ya de salud delicados y hay unos índices de muertes por utilizar la leña en hogares rurales y el impacto medioambiental pues lo conocemos. Entonces está también, bueno, aquí vemos a mano derecha, pues vemos una torta porcentual de los diferentes energéticos que utilizamos. Y vemos que efectivamente la leña, por ejemplo, tiene un 12% en zonas rurales, ¿no? Eso es para las zonas rurales. ¿Cómo cocinan en nuestras zonas rurales? Pues apenas un 2% con energía eléctrica. Y sí tenemos, por ejemplo, un 12% con leña y otros. Es muchísimo, es muy alta la relación porcentual. Ya están otros como el gas, que pues, sería normal, la tubería de gas. Y está, por ejemplo, esas pipetas de gas, que uno de los proyectos que vamos a comentar ahora, uno de los proyectos que estamos desarrollando, es, por ejemplo, eso, evitar tener que llegar allá a una finca con pipetas de gas cuando de pronto se tienen allí oportunidades como el biogás para aprovechamiento de recurso propio. Bien, finalmente, digamos que la solución está en las zonas no interconectadas. Las zonas no interconectadas son aquellas que no están conectadas al sistema interconectado, o sea, la red eléctrica nacional, llamémoslo así, pero que no por eso no tienen energía. Las zonas no interconectadas en gran parte están energizadas, pero ahí es donde hay que trabajar, por ejemplo, en coberturas. Yo puedo ir a una zona que sí tiene energía, pero me dan 8 horas de energía al día. Me la están dando con generadores diésel, que son contaminantes, que son costosos para el alcalde mantener ese generador diésel a esa población. Ahí hay mucho que trabajar, entonces sí digamos que se habla, por ejemplo, en zonas como los llanos orientales y la costa pacífica, donde hay bastante que hacer en este tema. Y pues básicamente la meta del COMPES proyecta que al 2030 ojalá todos los usuarios, o digamos sí, que toda la población colombiana tenga acceso a la energía eléctrica. Digamos que son las principales metas y es donde más hay que trabajar. ¿Cómo encontramos un poco que se puede dar respuesta a este ODS? Bueno, el PNU, las Naciones Unidas plantean, por ejemplo, aumentar el uso de energías renovables, por ejemplo, en transporte y calefacción, pero también en industrias como la alimentación, la agroindustria, que es muy importante. Bueno, el aumento de inversiones y los compromisos políticos ya desde el punto de vista tanto de infraestructuras privadas y públicas. Está la parte de consumir productos locales y de temporada, o sea, reducir la huella ecológica del transporte, tratar de evitar tener que gastar demasiado en transporte. En Colombia ese tema es bastante delicado porque nosotros no tenemos un sistema de transporte moderno
y no tenemos, por ejemplo, un tren y impactamos muchísimo con temas de transporte en la huella de carbono. Está también el tema de medios de transporte sostenibles, como el vehículo eléctrico, el uso masivo de vehículos públicos, dar unos que sea realmente que podamos usar y no ofertas como las que encontramos acá. El tema del uso de las energías sostenibles, o sea, la arquitectura sostenible, por ejemplo, la adaptación de las viviendas y programas educativos, la parte de trabajar sobre los programas educativos que enseñen no solamente al buen uso de la naturaleza, sino también, por ejemplo, al uso racional y eficiente de la energía y por ende por ahí podría ir también el uso eficiente del agua. Yo presento esas oportunidades porque nuestros proyectos efectivamente están orientados, nuestras iniciativas están orientadas a dar respuesta y hemos trabajado en casi todos los puntos que acabamos de mencionar. ¿Qué proyectos yo por mi parte pues, hemos podido participar? En proyectos orientados a energización sostenible en zonas no interconectadas y también en el sistema eléctrico nacional, no solamente en las zonas no interconectadas. Para zonas no interconectadas hemos desarrollado metodologías de energización sostenible dentro de los proyectos que han estado escritos en la UNAM. Hemos desarrollado, digamos, la parte de transferencia y adaptación tecnológica de las tecnologías renovables. No es lo mismo el uso de una tecnología en Europa que en Colombia. Es muy diferente el contexto y en eso se ha trabajado bastante. Tenemos artículos donde hemos evaluado las condiciones locales, cómo se desempeñan los sistemas fotovoltaicos en condiciones locales, cómo se afectan especialmente por la temperatura. Y en esa línea tenemos ya una patente radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio para precisamente regular la temperatura de los módulos solares. Hemos trabajado también en movilidad sostenible, entonces dando respuesta a otra línea, otra, digamos, oportunidad que veíamos con la evaluación de taxis eléctricos, digamos que la viabilidad de los taxis eléctricos en Bucaramanga. Logramos hacer un estudio donde pudimos traer los taxis eléctricos y medir aquí frente a los carros convencionales, los vehículos convencionales, y sacar unas conclusiones, hacer unos escenarios donde se puede ver qué tan favorable es. Esta información pues ya la tienen también por ahí, digamos, algunas entidades, algunos inversionistas, y están, pues, les sirve como referencia para ver en qué momento pueden entrar en este negocio o en esta promoción de este transporte. También hemos trabajado en proyectos de agroindustria. Hemos trabajado, por ejemplo, riego solar para hacer menos contaminante todo el proceso del riego. Y, por ejemplo, pues, en proyectos de producción de energía a partir de biodigestión. Aprovechar pues, los residuos y suplir esas necesidades de gas de una manera más sostenible. Finalmente, hablaba de las oportunidades de las que nos hablaba, bueno, las Naciones Unidas, era también de desarrollar una educación sostenible. También hemos trabajado en un proyecto de colegios sostenibles donde estamos trabajando de la mano con el Colegio Caldas y desarrollando allí, ya hemos desarrollado puntos verdes, con los alumnos tanto de la UNAV en proyectos de grado, alineados con los alumnos del Colegio Caldas, evaluar esa oportunidad de tomar esos residuos del restaurante de Caldas y en vez de mandar unas bolsas llenas de residuos orgánicos, utilizarlos ahí mismo, en vez de enviarlas al botadero, que en este momento tiene un gran problema, utilizar esos residuos orgánicos, y ya tenemos, digamos, proyectos de grado y artículos que están en proceso de aprobación por los resultados que hemos sacado. Digamos que es un resumen de lo que hemos podido trabajar, de lo que yo he podido trabajar con mi experiencia, y pues sí, digamos que aquí sí se da la oportunidad para que de pronto podamos compartir, por ejemplo, con los demás profesores su experiencia, ¿no? De pronto estaba por aquí el profesor Carlos Díaz, no sé quién más nos puede contar un poquito cómo está dando respuesta pues, a este objetivo. No sé si de pronto el profesor Carlos Díaz nos puede contar un poquito cómo está trabajando aquí en este tema. Sí. Voy a darle paso entonces al profesor Carlos Díaz que nos cuente un poco su experiencia y sus proyectos. Sí, claro, Yacir, muchas gracias. Bueno, realmente, pues la cuestión del ODS es una cuestión bastante interesante porque todo lo que son, digamos, la definición del objetivo como tal y la definición de los targets de este objetivo, junto con sus indicadores, realmente implican una serie de relaciones con los demás ODS, ¿sí? De hecho, en el anterior foro
José Daniel Cajera estaba presentando el estado de los ODS a nivel latinoamericano aquí en Colombia, y me pareció bastante interesante cuando él mostró los de Colombia. Yo me fijé en el número 7 y mostraba un color amarillo diciendo que digamos que quedan unos desafíos remanentes, como según esa estadística, dando a entender que aquí en Colombia, digamos, estamos relativamente bien en el cumplimiento de este ODS. Realmente, pues, no sé, la verdad, pues ese es el documento de esa referencia, que inclusive anda aquí en el computador de la oficina, pero realmente el cumplimiento de los ODS aquí en Colombia, pues, digamos, se puede mirar de diferentes maneras porque, por ejemplo, cuando se dice que aquí en Colombia se quiere tener el acceso a energía al 2030 para el 100% de la población, acceso a energía puede darse simplemente dándole 2 horas de energía a una casita, ¿sí? Es muy diferente el acceso, así sean 2 o 3 horas, a un buen acceso a energía, una calidad, y eso implica otras cosas, como por ejemplo, la relación de lograr una energía asequible, pero a costa de, no sé, a costa de cargos, aumentar la carga de subsidios al Estado, aumentar de pronto los costos de operación de un sistema renovable tipo fotovoltaico, tipo bioenergía o tipo, no sé, híbrido, ¿sí? Entonces, esos retos del ODS son muy interesantes porque implican esas relaciones con los demás, ¿sí? Y están muy marcadas estas relaciones del objetivo 7 con otros objetivos, sobre todo con los de pobreza, educación. Incluso hay una relación también del acceso a energía con el empoderamiento de la mujer, ¿sí? En muchas zonas, sobre todo en esas zonas por allá de las zonas tipo los llanos, la Amazonía, ¿sí? Donde básicamente es una mujer cabeza de familia la que toma las decisiones, digamos, del consumo energético en la casita, ¿sí? La que decide si se prende el radio, se prende el televisor, o bueno, con qué se cocina. Entonces, hay una relación bastante marcada con esos ODS, que hay documentos que la están dando. Actualmente, pues yo me encuentro trabajando en un proyecto del estudio de sostenibilidad bueno, más que el estudio de sostenibilidad, no, estudiar soluciones energéticas con base en biomasa y mirar cómo se puede definir un marco de sostenibilidad integrado, global, para estas soluciones energéticas en zonas interconectadas de Colombia. Uno de los pilares que se busca es que se puedan, digamos, satisfacer digamos, las tres temáticas de la sostenibilidad, tanto la social, la ambiental y la económica, ¿sí? El trilema energético del WEC, digamos, yo desde mi punto de vista no lo veo como un marco de sostenibilidad, porque el tema energético del WEC incluye la sostenibilidad como una de sus partecitas, como una de sus vértices. Y dentro de esa sostenibilidad, pues tienen que estar las otras, digamos, los tres pilares básicamente de la sostenibilidad. Yo lo veo así como ese tal, pero sí es una cuestión interesante también mirar lo de la seguridad y lo de la equidad, porque seguridad y equidad energética no necesariamente van a, digamos, a generar una sostenibilidad energética. Eso sí es algo que hay que también mirar. No me queda larga más, pero digamos, eso es, digamos, en donde donde estoy trabajando, en el grupo GIRES, digamos, en esta dirección, ¿sí? Buscar ese marco integral de sostenibilidad. Hemos dado algunos avances, sobre todo en la definición en la comparación de diferentes marcos de sostenibilidad, sobre todo con el ODS, con los ODS y su relación con otros marcos de sostenibilidad bastante interesantes, que permitirán, digamos, establecer una serie de indicadores adaptables a las regiones aquí en Colombia. Eso es lo que estamos buscando en este momento, y pues ya llevamos cerca de un año trabajando en esto, en mi tesis doctoral. Pues espero, pues, de aquí en este tiempo que queda, año y medio, tenerla, digamos, una solución interesante para esta problemática aquí en Colombia. Excelente, profesor Carlos. Interesante su solvencia que tiene sobre el manejo del objetivo. Yo creo que usted sí, digamos, ve muy claro la orientación que tiene el objetivo hacia el proyecto que está desarrollando. Muy interesante el punto de vista. Yo también tuve la oportunidad de conocer un proyecto en La Guajira de las mujeres están liderando el tema de proyecticos de energía solar. Allá había un proyecto de las mamas que llaman allí, Sí. y ellas estaban haciendo, oye, ellas lideran los proyectos, realmente ellas son las que capacitan, y ellas lideran los proyectos y las certificaron para las instalaciones y todo. Entonces, digamos que es muy pertinente porque está
está impactando en diferentes aspectos, ¿no? Esta parte también de integración es bien interesante y no se había mencionado. Bien interesante, profesor Carlos. Incluso, ¿Nos quiere comentar algo? antes de, incluso hay unas condiciones, también unas consideraciones que hablan de que el cumplimiento de los targets y objetivos del número 7, esto también implican retrocesos en el cumplimiento de otros objetivos. Entonces también hay que mirar esas relaciones negativas que pueden existir. Sí, es que hay una relación bien interesante. Casi que se impacta en, por lo menos en 5 objetivos más, cuando se desarrolla un proyecto del ODS. Sí. Es bien interesante esa interacción. El profesor José Daniel ha levantado la mano. Quisiéramos escucharlo. Por favor, abre el micrófono. José está con micrófono. Perdón. Algo muy breve. Resulta que, bueno, ya se mencionó en otros paneles, pero hay un proyecto de regalías que está por iniciar, dos proyectos de regalías que están por iniciar. Uno se llama Conexión Santander, que lo que le apunta es a conectar a los proveedores de conocimiento, universidades, centros, con usuarios de conocimiento, empresas, Estado, comunidades, ¿sí? Conectarlos en pequeños proyecticos y esos proyectos van a ser financiados, son proyectos cortos, y se va a financiar 3 de esos proyectos cortos en el marco de Conexión Santander. Y adicionalmente el proyecto Muévete Santander, que es para emprendimiento de base tecnológica, se van a apoyar pequeños proyectos de creación de emprendimientos de base tecnológica más fortalecimiento de emprendimientos de base tecnológica, tanto en Conexión como en Muévete, hasta 3 proyectos en energía, ¿ok? En temas de energía, o sea, emprendimientos de base tecnológica hacia el sector energía y pequeños proyectos de innovación conectores en el sector energía, porque ese programa afecta a los 6 sectores actuales del PAET. Cierro mi comentario. Gracias, José. Nos quedan 4 minuticos, 3 minutos para darle espacio a Julián, que tiene la mano levantadita, y cerramos para la siguiente sesión. Adelante, Julián. Gusto en saludarlo. Buenas, ¿cómo están todos? Muchísimo gusto de saludarlos a todas tantas caras conocidas por acá. Bueno, no, yo quería complementar el comentario de Carlos. Realmente los objetivos que nos pusimos para incluso el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, con la primera subasta de energía renovable se cubrió. Entonces creo que eso nos dice mucho en que creo que estamos aspirando, apuntando de pronto muy bajito. Creo que sí toca de pronto tener unas aspiraciones más altas, más identificadas por la unidad de planeación mineroenergética, que ha planteado unos escenarios muy interesantes de renovables en Colombia, y bueno, no solo de renovables, de todo lo que nos acaba de decir Jessy del trilema energético, que es a donde hay que apuntarle, porque todos los excesos son malos, ¿no? Tener una base muy renovable también puede ser muy mala. Ya ahorita tienen un problema con las nevadas en varios países de Europa, que pues la producción de renovables ha disminuido debido a esos climas tan complejos, y ahí las fuentes fósiles entran. Por eso hay que ver, ese es el trilema energético. Pero entonces, sí voy muy de la mano con el comentario de Carlos, y es que creo que los objetivos están muy bajitos. Por lo menos aquí en Colombia, las metas a las cuales le estamos apuntando están muy bajitas, y creo que tenemos que apuntar un poquito más alto. De pronto no me dicen mucho esos objetivos ahorita, porque se están cumpliendo muy rápido con las proyecciones que tenemos de renovables en Colombia. Gracias, Julián. Interesante el aporte. Muchas gracias, Julián. Tiene conocimiento precisamente de esas soluciones que están dando en las zonas interconectadas. Bueno, pues muchas gracias a Jessy, a Carlos, Julián, José Daniel, todas las personas que se conectaron. Y bueno, pues ya vamos avanzando en todos los ODS, y la conversación sigue. Y invitarlos nuevamente, como he mencionado en todos los otros paneles, a que revisen los proyectos que están en la página web. Este encuentro de Ideas to Reality cierra mañana, pero la información va a quedar ahí en la página web. A que ustedes referencien también esos proyectos. Si alguno de ustedes dice, oiga, ese video que yo tengo allá en Ideas to Reality, quiero
hacerle algún ajuste, bienvenido también, lo volvemos a subir, lo volvemos a cambiar, en fin, démosle esa permanencia a la información que va a seguir ahí y que nosotros vamos a seguir referenciando. Muchas gracias a todos y bueno, sigue ahora el Centro de Instituto de Estudios Políticos, mañana a las 8 del lanzamiento del repositorio, muy importante que estén ahí. Gracias, César, muy amable. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Chao.